Então, gente, que bom, estamos começando mais ou menos no horário, né? Sem atrasos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer primeiramente a presença da professora Carmen Martins Novo, da Universidade da Flórida, que eu vou apresentar daqui a pouco. É uma grande honra, uma grande satisfação tê-la conosco e poder aprender mais sobre lideranças latino-americanas, especialmente o contexto do Equador e do México, que ela conhece muito bem, e pensar sobre como essas lideranças, especialmente aquelas que nós acreditamos serem progressistas, vêm lidando com as questões indígenas, né? Tem muitas similaridades com o que temos visto agora no Brasil. Então, acredito que vai ser uma tarde muito interessante para todos nós. Quero agradecer aqui a presença do chefe do departamento, professor Jorge Paulino. Inclusive, foi muito importante a participação dele na intermediação para que esse evento pudesse ocorrer como atividade de greve. Agradeço muito a ele. Agradeço a meus colegas Linda Gondim, minha professora, e também hoje minha colega do programa de pós-graduação em Sociologia. Professor Cleiton também está aqui, muito obrigada pela presença. Temos muito a trocar aqui a respeito de América Latina hoje à tarde. Então, vamos passar aqui rapidamente a todos os demais. Muito obrigada pela presença. Vou passar aqui alguma apresentação rápida da professora Carmen e também do contexto do que ela vem pesquisando. E depois passamos a palavra para ela. Então, Carmen é antropóloga e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida. Ela é também editora-chefe da revista Latin American Research Review. Ministra há muitos anos o curso Elites Latino-Americanas, abordando em uma perspectiva transcultural e comparativa como as elites têm sido discutidas na disciplina de antropologia. Ela vai ministrar esse mesmo curso aqui em Fortaleza, né, no nosso programa de pós-graduação em Sociologia, um curso voltado apenas para os nossos alunos, mas também recebemos alguns ouvintes. É autora do livro Who Defines Indigenous Identities, Development, Intellectuals and the State in North Mexico, em que ela examina a construção da identidade indígena no contexto das interações entre imigrantes mixtecas com a fronteira México-Estados Unidos e mestiços brancos das elites, como funcionários do governo, agricultores, comerciantes e acadêmicos. No livro mais recente da Carmen, que se chama Undoing Multiculturalism, Resource Extraction and Indigenous Rights in Ecuador, que ela lançou pela editora da Pittsburgh em 2021, ela faz uma abordagem semelhante, estudando a emergência e a crise das políticas multiculturais no Equador, com atenção especial às relações interétnicas em diversas regiões do país. Como editora-chefe da Latin American Research Review, ela supervisiona uma equipe responsável por selecionar e publicar pesquisas de diversas disciplinas das ciências sociais e humanas em 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Esse periódico que ela edita é o principal da Associação de Estudos Latino-Americanos, que é uma organização internacional que reúne 13 mil acadêmicos e cujo foco de estudo é a América Latina. Então, apresentando Carmen no contexto desse projeto que eu tenho coordenado aqui dentro do nosso programa, ela é a segunda professora visitante que nós recebemos, né? O programa foi contemplado, o programa de pós-graduação em Sociologia foi contemplado com este projeto para ser financiado pela Fulbright. Então, ela está vindo aqui com esse financiamento da Fulbright. Nós concorremos com programas de pós-graduação de todo o país, e o primeiro professor visitante que nós recebemos foi o professor Hugo Saron Anaya, da Universidade de Lei, dos Estados Unidos, que esteve no PPGS em junho de 2023, tendo desenvolvido aqui uma agenda muito produtiva de ensino e pesquisa sobre elites, trazendo insights para dimensões comparativas entre Fortaleza e Guadalajara, no México. Uma coisa muito importante que eu quero destacar nesse projeto que nós temos desenvolvido com esse financiamento da Fulbright é que nós temos trazido o foco para um campo de estudos muito pouco estudado, né? Não só no Brasil, mas em diversos outros lugares, que são o estudo das elites.
Então, nos 3 pesquisadores que nós temos trazido, tem colocado o foco no estudo das elites, para compreender questões como questões urbanas, desigualdades raciais, e hoje estamos trazendo aqui a perspectiva indígena também. Então, é muito importante ver como as elites vêm lidando com essas questões. Então, esse projeto, financiado pela Fulbright, visa compreender, de modo comparativo, as desigualdades sociais nas cidades latino-americanas por meio do estudo das elites e das formas cotidianas pelas quais estas mantêm seu poder econômico, social, político e cultural nas cidades, principalmente. Nossos estudos são urbanos, mas aqui traremos também algumas perspectivas de direitos territoriais indígenas, né, que não contemplam necessariamente questões urbanas. Então, apresentando um pouco o livro da Carmen, né, ele fala sobre essa tensa relação entre os direitos territoriais indígenas e a exploração extrativista no Equador. Ela tem uma experiência muito vasta no Equador, onde ela viveu, pesquisou e lecionou por muitos anos. O livro trata da desconstrução do multiculturalismo indígena no Equador durante a era do presidente Rafael Correa. Embora o governo Correa tenha promovido um projeto redistributivo de esquerda que visava desconstruir a política neoliberal implementada até então no país, o livro argumenta que o fez escorado no boom das commodities dos anos 2000, mais especificamente em atividades extrativistas de grande impacto em comunidades indígenas. Martinez Novo faz uma etnografia que inclui as perspectivas daqueles que estão no poder, destacando as dificuldades e lutas que surgem ao abordar atores poderosos, como funcionários do governo e líderes de movimentos religiosos e sociais. E é exatamente a inclusão destas perspectivas das elites que permite ao livro da Carmen traçar uma imagem completa da realidade do Equador e dos processos que investiga. O multiculturalismo neoliberal permitiu que o Estado equatoriano se apresentasse como desafiante do capitalismo colonial, mas, ao mesmo tempo, implementava políticas que reforçaram ainda mais as desigualdades estruturais. Eu quero destacar a extrema oportunidade, né, como nós estamos trazendo a Carmen num momento extremamente oportuno para o nosso país. Eu vou ler aqui alguns trechos da carta chamada Declaração Urgente dos Povos Indígenas do Brasil, que foi divulgada no dia 26 de abril de 2024, ou seja, há poucos dias atrás. O que diz essa carta, que é assinada pela Articulação dos Povos Indígenas, essa carta foi divulgada no Acampamento Livre de Brasília, em 26 de abril de 2024, é assinada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, da Região Sudeste, Assembleia Geral do Povo Kaiowá e Guarani, e a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Então, gostaria de ler apenas alguns trechos dessa carta, para nós termos uma noção do quanto o que a Carmen vai falar hoje tem a ver com o que estamos vivendo agora no governo Lula. Rejeitamos veementemente qualquer tentativa do governo federal de retomar políticas públicas sem garantir o essencial: a demarcação, proteção e sustentabilidade dos territórios indígenas em primeiro lugar. Qualquer iniciativa que não priorize esses aspectos será apenas uma medida paliativa e insuficiente. É fundamental que a demarcação de terras seja respeitada e protegida, sem desvios ou manipulações, incluindo ações que visem desvirtuar esse processo, como as declarações recentes do presidente Lula. Os direitos territoriais dos povos indígenas são inegociáveis e devem ser preservados a todo custo. Mais adiante, a carta diz o seguinte: jamais aceitaremos a legalização do genocídio contínuo de nossos povos. Da mesma forma, repudiamos veementemente a abertura de nossos territórios a empreendimentos que contrariam a urgência da crise climática e do aquecimento global. Tais empreendimentos representam uma ameaça direta à mãe natureza, às florestas, aos nossos rios, à biodiversidade, à fauna e à flora, assim como a todas as riquezas e formas de vida que preservamos ao longo de milênios. Se há recursos disponíveis para compensar invasores, por que não utilizá-los para demarcar as terras indígenas? Se houver necessidade de comprar terras, que seja para reassentar os invasores.
e não para deslocar nossos povos de suas terras originárias. Presidente Lula, não queremos viver em fazendas. É preciso impedir que Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, siga mandando sobre as homologações de terras indígenas. Não admitimos essa situação. Estaremos vigilantes para que o presidente Lula cumpra o compromisso de instalar, em um período de 15 dias, uma força-tarefa composta por Ministério da Justiça, Ministério dos Povos Indígenas, Secretaria-Geral da Presidência e Advocacia-Geral da União, para dialogar com os três poderes e demarcar definitivamente todas as nossas terras. Esperamos ainda que essa força-tarefa conte com a participação efetiva de nossos povos e organizações. Lutamos pela terra, porque é nela que cultivamos nossas culturas, nossa organização social, nossas línguas, costumes e tradições. E, principalmente, está nas nossas terras e territórios o nosso direito de permanecermos indígenas. Somos cidadãos de direitos, somos nossos próprios representantes. Aldeamos a política e continuaremos a demarcar o Brasil. Nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui e sempre estaremos aqui. Sem demarcação não há democracia. Acampamento Terra Livre, Brasília, 26 de abril de 2024. Eu quero dizer também que nós convidamos lideranças indígenas aqui do Ceará a estarem presentes. Eu também quero agradecer ao professor Cleiton Hatz por ter intermediado esses contatos, né? Eu não os conheço pessoalmente, então, se estiverem aqui, vai ser um prazer escutá-los após a palestra da Carmen. Então, agradeço muito a presença de todos, e agora eu vou descer para assistir a palestra, e depois a gente volta aqui para esse debate. Alguém perdeu o sinal do GPS, né? Sim, pode continuar. Bueno, buenas tardes. Pido disculpas porque no puedo dar la charla en portugués, pero voy a darla en español, pero espero que puedan, trataré de hablar despacio para que puedan entender, y también en el PowerPoint está escrito lo que estoy diciendo, por si acaso. Y yo tengo tendencia a hablar un poco rápido, así que si estoy hablando rápido hacen así y hablo más despacio. Aunque tengo bastantes cosas que decir. Bueno, lo primero que quería era agradecer a Yeisa por su amabilidad de trabajar en este proyecto para que podamos venir y tener esta relación con la Universidad Federal do Ceará. Y también me gustaría agradecer a las autoridades y a los profesores que han hecho posible esta relación y este evento, y a todos los que están aquí también por estar una tarde de viernes o de pasando aquí con nosotros en vez de hacer algo más entretenido. Y quisiera también agradecer a la Fundación Fulbright también por los fondos para poder compartir con ustedes esta charla y también el curso que comenzará la semana que viene. Entonces, mi charla se titula Paternalismo y ventriloquía como privilegios de élite y legados coloniales. Y ahora les explicaré cómo enfoco yo este tema. Bueno, como dijo Yeisa, está basado en mis investigaciones en México y en Ecuador, pero yo creo que también va más allá. Uso bibliografía también de otros lados, incluida mi experiencia en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Bueno, voy a empezar por el motivo del tiempo, y ojalá que podamos comprendernos bien. Bueno, en esta presentación discutiré qué significa y qué privilegios conlleva ser blanco o más blanco que otros en América Latina. Propongo que ser blanco o blanco mestizo no es solo una característica fenotípica asociada al color de la piel, sino también una forma de pensar y de actuar, o un habitus, como diría Bourdieu, que proporciona ventajas a ciertos individuos y grupos sobre otros. Exploraré específicamente el privilegio blanco de proteger a otros y de monopolizar la palabra,
a través de los conceptos de paternalismo, maternalismo y ventriloquía o ventriloquismo. Tal como el mestizaje, hablar por otros y arrogarse su tutela, aun cuando aparentemente se haga por su bien, es una falsa promesa de inclusión. Siguiendo las sugerencias de escritos clásicos y recientes sobre raza en América Latina, asociaré los privilegios y prácticas de las élites con la legislación colonial y republicana y su legado. Me enfocaré en las formas sutiles de discriminación. Esto es lo que más he trabajado yo en mis libros. No tanto el racismo abierto y violento como las formas más solapadas o sutiles de discriminar, lo que en Estados Unidos le llaman microaggressions, microagresiones también. Ideas y prácticas que a menudo no se reconocen como racismo, sino todo lo contrario, se toman como preocupación por los grupos racializados. Argumentaré que estas formas de exclusión discreta son sumamente efectivas para mantener y justificar la desigualdad, para reforzar las divisiones sociales y para reproducir el racismo sistémico, puesto que son difíciles de identificar y por lo tanto de cuestionar y desmantelar. Al no ser fácilmente identificables, los grupos dominantes o las élites las pueden usar con impunidad. Basaré mi discusión en mi investigación de trabajo de campo en México y Ecuador y en mis experiencias en el sur de los Estados Unidos. Usaré los ejemplos de paternalismo y ventriloquía de mis libros que ya mencionó Yeisa, Who Defines Indigenous Identities, Development, Intellectuals and the State in Northern Mexico y Undoing Multiculturalism, Resource Extraction and Indigenous Rights in Ecuador. El segundo libro está traducido al castellano como El desmantelamiento del multiculturalismo y publicado con Avi Ayala, en caso de que es más accesible para alguien. Bueno, en mi primer libro, mi investigación se enfocaba originalmente en la construcción de la identidad de los indígenas mixtecos originarios de los estados de Oaxaca y Guerrero situados en el suroeste de México, que migraban a la frontera con Estados Unidos para trabajar como jornaleros agrícolas en la agricultura de exportación y como vendedores ambulantes en el sector turístico. Mi pregunta era: ¿qué significa ser indígena en estos contextos de migración y de frontera internacional? Investigando con distintos actores sociales y viendo qué entendían por indígena, yo siempre he trabajado, siempre he tenido la idea de trabajar no solamente investigando hacia abajo, pero también lo que se llama investigar hacia arriba. Incluso cuando se ven procesos de racismo y racialización, se pueden investigar, como ustedes conocen, también hablando con los grupos privilegiados. Entonces, yo empecé a trabajar con productores agrarios, los dueños de las tierras, terratenientes, con académicos, funcionarios del Estado, dirigentes de ONGs, para ver qué entendían ellos por ser indígena en ese contexto. Lo que empezó como un estudio de identidad indígena terminó siendo más bien un estudio sobre racismo. Pero, sin embargo, me di cuenta de que muchos conceptos y prácticas discriminatorias de las que fui testigo no se expresaban como hostilidad, odio o violencia, sino como amor y preocupación por los indígenas migrantes. En mi trabajo posterior en Ecuador, y ahí tengo el mapa por si acaso, en rojo están los lugares donde yo he trabajado en Ecuador, todo, como lo ven ahí, todo a través de la sierra de los Andes, y también en la Amazonía sur de Ecuador, con los Shuar, que antiguamente se les denominaba jíbaros. Entonces trabajé con esos grupos y también vi temas muy parecidos a México, aunque hay algunas diferencias, pero hay muchas similitudes. Pero básicamente lo que me di cuenta es que formas de discriminación como el paternalismo y la ventriloquía cuando los blancos o mestizos se sienten autorizados a hablar por los grupos racializados o por los indígenas, yo pienso que son centrales para la reproducción de las jerarquías sociales. Y aquí me voy.
En el norte de México, los grupos dominantes no aceptaban que existiera el racismo en su propia sociedad, sino que más bien asociaban el racismo con la hostilidad hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Eso es muy típico y también ocurre para el caso de Brasil, en Latinoamérica asociar el racismo con Estados Unidos, lo cual es correcto, pero a veces es una forma de no aceptarlo en el propio, digamos, territorio. O en el norte de México a veces también se veía el racismo como algo característico del sur de México, que era más jerárquico y más colonial. El norte se entiende como más moderno por estar cerca de los Estados Unidos. También más blanco es el norte de México con respecto al sur, así lo ven, lo entienden ellos. Entonces, bueno, es difícil, como comentaba, es difícil para los grupos dominantes o las élites aceptar que existe el racismo. Y cuando se acepta este fenómeno, es a menudo desplazado en el tiempo hacia el pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen que el racismo existía cuando había la esclavitud en el pasado, pero ya no, o desplazarlo hacia otro país, hacia Estados Unidos o hacia otra región del país. En mi trabajo conceptualizo tanto el racismo abierto como el racismo más sutil, como fluidos, cambiantes y sensibles a la coyuntura. Aunque el racismo es un fenómeno histórico global asociado al colonialismo europeo, también adopta formas específicas que dependen de las articulaciones de procesos globales con contextos, historias y relaciones de poder locales. En mi trabajo me he interesado en trazar las manifestaciones del racismo en coyunturas políticas y económicas particulares, pero también he analizado cómo ciertas actitudes y prácticas contemporáneas se insertan en legados coloniales de larga duración. Bueno, algunas perspectivas sobre racismo y paternalismo, o lo que también llamo maternalismo, porque voy a ver también el papel de las mujeres dentro de estos procesos. En mi experiencia en México y Ecuador he notado que el racismo abierto y el paternalismo no se excluyen mutuamente, sino que se complementan. Dependiendo de las circunstancias, un estilo puede sobresalir sobre el otro. El paternalismo busca un consenso social para el mantenimiento de las jerarquías y no utiliza la violencia física, aunque sí la simbólica. Por eso las manifestaciones del paternalismo son particularmente culturales. Si la población racializada no permanece en lo que los grupos dominantes definen como su lugar, los grupos dominantes pueden recurrir a la hostilidad más abierta. Como sabemos, la violencia racista y los crímenes de odio tampoco son aleatorios culturalmente, sino que también siguen patrones determinados culturales. Y eso es algo que analizo yo en mis libros, ¿no? Exactamente en qué forma se manifiesta y cómo eso se relaciona con el pasado colonial, legislación colonial, la historia del país y otros. O sea, que utilizo un marco teórico que se ha llamado contextualismo radical, que es la idea de ver un evento que está ocurriendo de racismo, de paternalismo, una escena, y analizarlo desde múltiples contextos, tanto históricos, de la colonia, de la república, como contemporáneos. Me he interesado también por las intersecciones entre paternalismo, raza, clase y género. Por ejemplo, los grupos dominantes a menudo confunden la situación socioeconómica de los grupos racializados con su cultura. Eso era muy típico en México, por ejemplo. Es decir, que interpretan las manifestaciones de la pobreza como si estas fueran los usos y costumbres de los grupos subalternos. Por ejemplo, en México había personas de la clase alta, pero también intelectuales, que sostenían que el trabajo infantil no era una consecuencia de la pobreza, sino que era una costumbre indígena. Entonces decían, hay que permitir el trabajo infantil porque es una costumbre de los indígenas. No lo veían. Cuando tú entrevistabas a las personas indígenas, decían, no, yo trabajé de niña, o mis hijos trabajan porque somos pobres, no porque somos indígenas. Entonces esa confusión era muy interesante, la analizo mucho en mi trabajo en México.
También las mujeres de los grupos racializados a menudo son representadas como personas que se desvían de las normas dominantes de género. Por ejemplo, son estereotipadas como malas madres o como poco femeninas. Y esto ocurre en diferentes contextos, ¿no? Incluso en Estados Unidos, toda la estigmatización que existe de las mujeres negras y latinas como malas madres, que es una estigmatización legal, ¿no? Se les persigue, se les quita a los hijos. Y ahí hay toda la confusión también con el tema de pobreza, ¿no? Si uno no tiene una vivienda adecuada porque es pobre, se considera que esa persona es mala madre y el Estado le quita a sus hijos. Entonces, ¿cómo se cruzan todas estas factores de clase, de raza y también de género? Es un poco lo que veo. Y también en términos de las élites, una de las cosas que yo me di cuenta trabajando en México y en Ecuador es que los individuos que más practican el paternalismo en realidad son las mujeres de la élite, ya que ellas están a cargo de varias tareas. Una es el mantenimiento de las redes de la élite y de las redes de información, que son muy útiles económicamente, pero también un trabajo muy importante que cumplen las mujeres de la élite es estar a cargo de las tareas de cuidado de los grupos subalternos, ¿no? Tal como digamos, la dueña de la plantación estaba al cuidado de los esclavos en la época esclavista o de los esclavizados, pues eso ha continuado y hoy en día tenemos mujeres de la élite ocupándose de las organizaciones no gubernamentales. Típicamente en América Latina la primera dama hace trabajo social. Eso es una extensión de, digamos, de los roles de género, pero ahí las mujeres son sumamente importantes y por eso yo creo que a lo mejor se debería llamar maternalismo y no paternalismo, porque muchas veces es ejercido por las mujeres. En mi trabajo de campo en México y en Ecuador he encontrado cómo el fenómeno del paternalismo es central para entender las relaciones interétnicas, pero no es suficientemente estudiado. Como ha comentado Yeisa, una razón para que no haya sido estudiado es que la mayoría de las investigaciones se enfocan en los grupos subalternos en vez de estudiar a los grupos dominantes. Aunque a eso ya se está, digamos, cambiando con una serie de estudios que ustedes conocen sobre blancura y privilegio en América Latina, como los de Hugo Cerón, Anaya y Ana Ramos Sayas, que estuvieron acá. Entonces, bueno, voy a darles algunas definiciones. Mi charla está un poco más teórica y luego trataré de dar algunos ejemplos, pero quería primero dar un par de definiciones del paternalismo, aunque aquí en Brasil se conoce sumamente bien. Y también aquí les quería comentar que yo sigo un paradigma marxista, digamos, ya lo habrán visto en el tema de, pero teniendo muy en cuenta el tema de raza y racismo, como han visto. Pero para mí ha sido muy importante en América Latina rescatar toda una escuela académica de relaciones interétnicas, que en México es sumamente importante. Todos los autores que trabajaron sobre relaciones interétnicas en los años 70, como Rodolfo Stavenhagen, Pablo González Casanova, pero también en Brasil hay grandes ejemplos de autores que han trabajado sobre relaciones interétnicas. Uno que yo conozco es Alcida Rita Ramos, que es profesora emérita de la Universidad de Brasilia. Entonces, rescato un poco esta bibliografía. Y la primera definición que tengo ahí, que se ve un poco pequeña, pero bueno, se la leeré, es la definición de Pierre van den Berg, que es muy interesante porque Pierre van den Berg era un profesor en California, pero él era original del Congo, o sea que venía del sur global, y yo creo que él entendió mejor que los norteamericanos la idea de paternalismo. Él tiene un libro donde compara relaciones raciales en México, Brasil, Estados Unidos y Sudáfrica. Y él divide las relaciones raciales entre paternalistas y competitivas. Entonces, él define el paternalismo de este modo. Dice, el grupo dominante racionaliza su dominación con una ideología de despotismo benevolente y percibe a los miembros del grupo subordinado como infantiles, inmaduros, irresponsables. En resumen, como inferiores, pero entrañables mientras se queden en su lugar. Los roles y el estatus están bien definidos, con una división del trabajo rígidamente racializada y una gran asimetría en las relaciones sociales. La distancia social entre las castas se exagera de forma simbólica
con una etiqueta muy elaborada. El prejuicio toma la forma de pseudo-tolerancia y manifestaciones de amor por el grupo subordinado, mientras éste no cuestione la desigualdad. Esta es la definición que daba Van den Berghe. Él menciona también que las relaciones raciales no deben estudiarse enfocándose únicamente en los grupos subordinados, sino que deben ubicarse dentro de la totalidad del contexto institucional y cultural de la sociedad que se estudia. Este sistema, de acuerdo al autor, permite el contacto íntimo entre grupos sin que se cuestionen las jerarquías. Según el autor, los regímenes paternalistas están basados, al menos parcialmente, en el consentimiento del grupo subalterno, que muchas veces es un consentimiento obligado. Las relaciones sociales íntimas crean lazos afectivos que, aunque ambivalentes, cementan las jerarquías sociales. Van den Berghe, influido cuando escribió su libro por la teoría de la modernización, pensaba que las relaciones raciales paternalistas caracterizaban a las sociedades preindustriales o agrarias y creía que con el desarrollo capitalista industrial este tipo de relaciones serían sustituidas por otras más competitivas y democráticas, pero también más violentas y que requerirían la segregación, la separación entre grupos dominantes y racializados. Y él estaba un poco describiendo las relaciones en Estados Unidos. El autor vaticinaba que en una etapa posterior idealmente se alcanzaría la democracia racial. Paradójicamente, para Van den Berghe, las relaciones competitivas caracterizadas por el racismo abierto y la violencia son más igualitarias que las paternalistas. Interesantemente, las relaciones competitivas son más violentas y más segregacionistas, pero según él son más democráticas. Y ahora de alguna manera voy a explicar por qué. En el sistema competitivo se da competencia entre el grupo racializado y la clase trabajadora del grupo dominante, y como la distancia social disminuye, se requiere la separación física. El grupo dominante define al racializado como agresivo e insolente y no como infantil e inferior, tal como sucede en el sistema paternalista. Las relaciones competitivas permiten mejor que las paternalistas que el grupo racializado desarrolle una conciencia política. Entonces, eso es lo que él consideraba. En contraste, voy a ver un par de definiciones más. La socióloga Mary Jackman, en un estudio muy interesante sobre paternalismo en Estados Unidos, donde ella ve raza, clase y género, que se titula el guante de terciopelo, de Velvet Glove, no entiende el fenómeno como Van den Berghe como una etapa característica de las sociedades agrarias. La autora define al paternalismo como la discriminación sin expresión de hostilidad y demuestra que ha continuado operando en los Estados Unidos contemporáneos. El filósofo Donald van den Beer concibe el paternalismo como la interferencia en la autonomía de otros supuestamente por su propio bien. Argumenta que puede justificarse en el caso de incompetencia temporal o permanente de la persona tutelada, pero que es inaceptable cuando se aplica a los pobres, las minorías racializadas o las mayorías, las mujeres y otros grupos que sí son competentes para tomar sus propias decisiones. Teniendo en cuenta esta definición, la ventriloquía es una práctica. La ventriloquía, hablar por los grupos subordinados o los blancos hablando por los grupos subordinados, es una práctica que se deriva del paternalismo, pues hablar por otros es una forma de privarles de agencia y autonomía y también de ritualizar su incompetencia. Entonces, y eso es muy, muy extendido en el caso de México y Ecuador. En un caso de Brasil, la antropóloga Alcida Rita Ramos coincide en que la racialización y el racismo deben entenderse a partir del campo de las relaciones interétnicas y desde los imaginarios practicados por las élites. En el caso de Brasil, la autora enfatiza la importancia del paternalismo, que entiende de la siguiente manera: el grupo dominante es construido como cordial y a los indígenas se les estereotipa como niños, como infantiles. El blanco está acostumbrado a hablar por los indios, o como señala la autora, a través de ellos. El estereotipo del indígena en Brasil resalta su inocencia, su carácter incompleto y su incapacidad para tomar decisiones racionales o morales.
El complemento de esta imagen es que el colonizador debe cuidar de los indios como un padre o como una madre. Aunque la idea no es hostil, sino afectiva, se basa en una dinámica de desigualdad. Y una cosa que es muy importante, lo que voy a decir a continuación, porque es algo que está enfatizando la bibliografía más reciente, que ahora mencionaré, pero estos estereotipos no son solamente, no vienen del aire o no fueron creados de la nada, son estereotipos que emergen de conceptos legales, como ustedes bien conocen, coloniales y republicanos. En el caso de Brasil, cuando se libera a los indígenas de la esclavitud en el siglo XVIII, el gobierno les define legalmente como huérfanos y quedan a cargo del juez de huérfanos, legislación que también se aplicaba a rústicos, ignorantes y vagos. Más tarde fueron considerados desde el punto de vista legal como incapaces y el Estado se convirtió en su guardián. En 1928 el Servicio de Protección del Indio asumió su guardianía, que hasta entonces tenía el juez de huérfanos. La ley siguió insistiendo en concebir a los indios como incapaces y en la necesidad de protección, ya que se asumía que no podían vivir en una sociedad moderna. La protección de sus territorios se asoció a su condición infantil. Solo mientras fueran considerados menores tendrían derecho al territorio. Con la Constitución de 1988 el indígena ya no fue considerado niño desde el punto de vista legal. Se reconoció su derecho a la organización social, su lengua y sus costumbres. La protección de sus territorios se relacionó en este periodo con la capacidad de ejercer su cultura, no ya con la idea de ser menores. Sin embargo, el estigma permanece. Esto es una de las cosas que yo trabajo mucho y quería dar un ejemplo de Brasil por conectar con la experiencia de ustedes, pero es la idea de que son categorías legales, no son solamente ideas culturales de lo que estamos hablando. Y quería darles también otros ejemplos, porque esto lo está trabajando mucho la bibliografía reciente sobre América Latina colonial y cómo el legado de la América Latina colonial en nuestros días. Bueno, lo interesante es cómo esto eran conceptos legales, pero luego se vuelven parte de la costumbre, digamos. A veces cuando estas leyes acaban, digamos, por ejemplo, había una ley de que había unos protectores de indios que hablaban por los indios, porque los indios no se podían autorrepresentar, pero cuando la ley acaba, siguen continuando personas letradas o personas de poder hablando por los indígenas. O sea, cuando la ley acaba queda la costumbre, pero tiene ese impacto. Entonces, lo que está demostrando, creo que me tengo que ir a otro. Sí, lo que está demostrando la bibliografía reciente, o mejor no, es que la importancia de las categorías y definiciones legales sobre estas relaciones interétnicas y los estereotipos. Las categorías, como ha señalado Joan Rapaport, bueno, y ahí menciono 3 libros muy importantes, en caso de que a alguien le interese. El de Joan Rapaport sobre Colombia, The Disappearing Mestizo, creo que está en castellano también en Colombia. El de Tania Hernández, que sí trabaja también sobre Brasil y sobre otros países, ella es colombiana, que se llama Racial Subordination in Latin America, The Role of the State, Customary Law and the New Civil Rights Response, y el de Max Dierdorf, que es un colega mío en la Universidad de Florida, que se llama A Tale of Two Granadas, Costume, Community and Citizenship in the Spanish Empire. Esos 3 libros están viendo las relaciones raciales como basadas en legislación, en categorías legales. Y ahora voy a explicar un poquito más qué significa en el caso del libro de Joan Rapaport. Básicamente ella argumenta que en la época colonial lo que importaba no era la raza o el color de la piel tanto como categorías legales que eran basadas en privilegios y obligaciones. Y les voy a dar ejemplo de qué significaba ser español, porque una de las preguntas que ustedes tienen, español o criollo, ¿no? Una de las preguntas que yo sé que el grupo aquí de trabajo sobre élites tiene es ¿qué significa ser blanco? Entonces yo creo que ser blanco no es solamente un color de la piel. Ya he explicado que ser blanco es una forma de pensar o de actuar, unas prácticas, un hábitus, pero ser blanco también es algo legal desde la colonia. Por ejemplo, en la colonia, ser español significaba tener estatus de vecino. Estatus de vecino significaba ciudadanía,
poder ocupar un cargo público y ser un ciudadano activo. Por ejemplo, cuando se declara la independencia en la Gran Colombia, en toda la parte de los Andes, los indígenas se vuelven ciudadanos y también todos, o sea, todo el mundo se vuelve ciudadano, se suspende el tributo indígena temporalmente. Pero los blancos son ciudadanos, los hombres blancos son ciudadanos activos, mientras que los indígenas, las mujeres, no son vecinos, no pueden ocupar un cargo público, son ciudadanos pasivos, pero no activos. Entonces yo creo que es importante esa diferencia entre ciudadanía activa y pasiva. Bueno, parte de los privilegios de los españoles era que pueden vestir capa, las mujeres pueden llevar perlas y ser llamados don y doña. No había un concepto de raza, sino el concepto de calidad, que implicaba nobleza, estatus y también clasificación socio-racial. Otro concepto que era importante en la colonia era el concepto de gente decente, ligado al honor y a no trabajar con las manos. Esto venía de España muy, muy importante. Y de acuerdo a Rapaport, el concepto de blanco no existe como tal, el color de la piel no está conectado con la calidad, y tengamos en cuenta que en toda la zona del Mediterráneo, en España, en Italia, los colores de la piel son muy variados, o sea, no todo el mundo es muy blanco, hay mucha variación. Entonces, no es un concepto tan importante, sino más estos otros conceptos de calidad, de gente decente, y luego pureza de sangre también, que tenía que ver con la religión, con haber sido cristiano por varias generaciones, en referencia a los moriscos o a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Y muy interesante, en los trabajos de Joan Rapaport descubre que el color de la piel no es importante, pero la barba sí. Y por ejemplo, la barba era considerada, en varios documentos que ella ve, lo conectaban con la calidad de los hombres españoles, tenía que ver con masculinidad también, entonces eso es interesante. ¿Qué significaba ser indio? A ver por dónde me estoy, aquí. Lo que definía un indio no era la raza o el color de la piel, sino el pago de tributos y servicio en trabajo. Ser indio también llevaba ciertos derechos, particularmente protección de la comunidad y sus tierras. Por tanto, ella señala que indio no es una identidad, sino una categoría legal. Por ejemplo, y lo que ve mucho ella es el tema del mestizaje, para ver, ¿y dónde se colocan los mestizos? Entonces dice, el mestizo que se integraba a la sociedad de españoles era considerado español o criollo, y los que vivían en una comunidad indígena y pagaban tributo eran clasificados como indios, y podía ser la misma persona. O sea, dependiendo en qué contexto social se integraba, era una cosa u otra. Los mestizos se percibían como problemáticos y degradados y no se les dejaba acceder a los pueblos de indios por el peligro a que los manipulen y exploten. Y estos estereotipos, yo he visto en México, todavía siguen existiendo. La idea de que las comunidades indígenas deben mantenerse aisladas, que no se deje ingresar a los mestizos porque van a explotarles, van a corromperles. Y todo esto conlleva también la idea del estatus de indígena como inocente, como infantil, al que hay que proteger. Fue unas ideas que yo vi en los funcionarios del gobierno, particularmente. Entonces, bueno, terminando esta parte teórica, y ahí podremos quizá hacer un pequeño intermedio y luego puedo dar un par de ejemplos, pero si es posible. Pero un poco cuál es mi definición, entonces, después de decir todo esto, pero como señalé anteriormente, veo el paternalismo como un fenómeno no anterior, sino complementario al racismo abierto. El paternalismo parece ser el sistema ideal cuando la desigualdad no es cuestionada, pues crea la sensación de armonía y aceptación de la jerarquía y justifica el carácter moral y el liderazgo del grupo dominante. Además, esto es muy importante, el grupo dominante puede ejercer el paternalismo con impunidad. No es lo mismo insultar a una persona violentamente que decir que se le está cuidando, aunque toda la idea de cuidado conlleve tu superioridad y la inferioridad del otro. Entonces hay un tema de impunidad muy importante ahí, que también ocurre en la microagresión en Estados Unidos, ¿no? Yo como persona, digamos, latina que he vivido en Estados Unidos, particularmente en el sur de Estados Unidos, lo he experimentado también cuando quieren, digamos, ponerte en tu sitio, como dirían los paternalistas,
utilizan microagresiones que son ambiguas. Entonces, tú no puedes decir esta persona fue racista, porque si tú lo dices, o tú estás loco y eres muy sensible, o eres paranoico. Entonces ahí viene la impunidad, ¿no? Entonces las personas tienen distintos mecanismos en Estados Unidos para poner a las personas en su sitio, pero una de ellas es pretender que no te comprenden, que tu acento es muy fuerte. Por ejemplo, y cuando les da la gana te entienden perfectamente, ¿no? Pero tienen otros mecanismos, por ejemplo, cortarte cuando hablas y hablar por ti. El ventriloquismo existe en Estados Unidos también, es muy interesante. Por ejemplo, esto me sorprendió muchísimo, pero también viene de un contexto legal. En el sur de Estados Unidos, las personas negras no podían autorrepresentarse en las cortes. Ellos no podían ir a corte y hablar. Necesitaban un blanco que hable por ellos en la corte. Es exactamente lo mismo que los protectores de indios en la América Latina hispana colonial. Los indios no podían representarse en corte. El protector de indios, que solía ser un religioso, cura, o un funcionario del Estado, hablaba por ellos. Entonces, y es interesante que esto también ha ocurrido en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué quiero remarcar esto? Porque muy a menudo, y en el caso de Brasil, bueno, tiene una larga historia, ¿no?, de que se ha comparado Brasil con Estados Unidos, diciendo que las relaciones de raza en Brasil son cordiales, son más suaves, porque hay más cariño, más paternalismo, y que en Estados Unidos son más violentas, es un racismo más fuerte, es un racismo legal y no hay segregación legal en América Latina. Ha habido una serie de contrastes, pero yo quisiera enfocarme más en las similitudes que en los contrastes, porque este paternalismo, como yo lo he visto en México o en Ecuador, yo lo he visto también en el sur de Estados Unidos, muy parecido, y en ese caso lo he podido identificar mejor, porque interesantemente en mi caso, que yo procedo de España, originalmente en la América Latina, obviamente soy del grupo dominante, entonces yo lo veo desde una posición, pero cuando voy a Estados Unidos, yo soy hispana en Estados Unidos, entonces no soy blanca en Estados Unidos, aunque la gente le da risa a veces en América Latina cuando digo eso, pero para ellos no. Entonces lo puedo ver desde el otro punto de vista. Yo creo que mi posicionalidad ha tenido un interés para hablar de este tema, porque según donde estoy, he podido ver el tema desde distintas posiciones. Entonces yo creo que y ya voy un poco terminando, pero yo creo que como decía, el paternalismo es el sistema ideal cuando la desigualdad no es cuestionada. Sin embargo, en un momento de ascenso social del grupo racializado, de que están cambiando las relaciones de raza, las relaciones pueden tornarse más violentas y los estereotipos de los individuos racializados más negativos. Entonces sería la estabilidad o inestabilidad del sistema de relaciones interétnicas la que marcaría la utilización de un tipo u otro de discriminación. Yo creo que esto es lo que ha podido pasar en Brasil en la época de Jair Bolsonaro. Digamos, como durante la época anterior de gobierno del PT hubo una movilidad social muy grande de personas más pobres o racializadas, llega como un backlash, digamos, llega una respuesta de los grupos dominantes o también de grupos medios, blancos, clase media, donde empiezan a competir y entonces crean un racismo como más violento. Entonces, mi argumento ahí es que puede ser la inestabilidad del sistema la que causa un racismo competitivo y que un sistema muy estable, muy establecido, va a tender a ser más paternalista, porque el paternalismo promueve más ventajas para los dominantes, como mencionaba. Por otra parte, el paternalismo, entendido como exclusión sin hostilidad, se vuelve particularmente importante cuando el racismo abierto no se permite en la esfera pública. O sea, cuando, digamos, han avanzado los grupos racializados y no se ve bien ser racista abiertamente, como era en el periodo neoliberal, se va a usar también el paternalismo porque es más difícil de identificar y permite la impunidad, como señalé antes, mientras que también refuerza la desigualdad. Por otro lado, la amenaza de violencia siempre está latente, si es que la víctima no aceptara el papel que los grupos dominantes le han asignado. Desde este punto de vista, podría usarse un paternalismo plagado de eufemismos cuando los grupos racializados consolidan sus conquistas.
creo que he hablado bastante, tenía unos ejemplos concretos, pero lo voy a dejar por ahora aquí. Y si ya me preguntan, puedo moverme a mis ejemplos porque hablé bastante largo y en otro idioma. Entonces, es mucho, pero espero que se haya podido comprender y espero sus preguntas y sus comentarios con mucho interés. Então, gente, que bom que temos tanta gente agora aqui. A gente abre agora para as questões, né? Eu acho que foram colocadas muitas questões provocativas também para a gente pensar a realidade brasileira nesse momento, questões difíceis para nós, né? Também, porque depois de tanto tempo de governo Bolsonaro, claro que é muito bom ter um governo progressista, mas a gente também precisa pensar nessa pauta neoliberal, né? E como ela vem, como o governo Lula vem lidando com as pressões nesse sentido. Então, estamos abertos para questões, tanto em relação aos conceitos trazidos pela Carmen, quanto também para outras questões que vocês achem interessante discutir, né, nessas comparações entre Brasil, Equador, México, né? Por favor, tratem de falar assim, pouco despacito e alto, para que eles possam entender. Sim, eu pedi ao Fábio Macedo, que inclusive faz parte, também é um pesquisador que integra a equipe do Projeto Fulbright, é doutorando aqui no nosso programa, para ajudar na tradução, se for necessário. Então, se houver alguma dificuldade de entendimento, temos a ajuda. Cleiton, quer vir aqui, Cleiton? Pode usar o microfone, por favor. Hola profesora, mucho gusto. Yo soy compañera aquí, la profesora Geisa, aquí en el departamento, y yo he estudiado el Estado Plurinacional de Bolivia en mi tesis doctoral. Yo soy politólogo. Así que yo quisiera escuchar un poco más del Ecuador, de tu experiencia allá, pues hasta el momento es el único segundo Estado plurinacional, pero a diferencia de Bolivia fue proclamado por un presidente no indígena, ¿no? Y que además, pese a que tuvo la alianza con el movimiento indígena al principio, se la rompió muy temprano, ¿no? Mientras que Bolivia, una cosa un poco más ambigua porque estaba un indígena mismo como presidente, ¿no? Entonces, yo conozco algo del Ecuador, pero por supuesto no con todos los detalles que conozco de Bolivia, y quisiera escuchar un poco más de cómo se daba esa experiencia, ¿no?, del paternalismo, de ventriloquía con los indígenas ecuatorianos, pese a que el Estado supuestamente era un Estado plurinacional que debería representarlos y tener más oportunidades de autonomía indígena. Muchas gracias. Respondo, recogemos varias preguntas. Se podemos... Sim, podemos juntar 3, talvez? Sim. Podemos juntar, então, 3 questões para fazer um bloco. Quem mais gostaria de se colocar? Claro, fica à vontade, se a gente conseguir te... Ah, sim, porque nós estamos filmando, então seria muito legal. Sim, por favor. Pode ser um pouco intimidante, né? Mas fique à vontade, somos só nós mesmos. Se alguém mais também já quiser ir nesse bloco, por favor, já vem mais próximo aqui. Obrigada. Boa tarde. Foi falado várias vezes, né, na sua palestra sobre como ser branco, ser um homem branco, não diz respeito só à cor da pele, mas em relação aos seus comportamentos e os seus movimentos na sociedade, né? Eu gostaria de saber, com base na sua experiência, na sua pesquisa, se esse movimento de reconhecimento étnico, não ser literal sobre a cor da pele, interfere nas pessoas se aproximarem ou se afastarem, né, de alguma forma desse paternalismo. Porque aqui no Brasil, um movimento que eu individualmente vejo muito, principalmente nas discussões étnicas, são pessoas não brancas, né, que se reconhecem, às vezes, como pessoas brancas e acabam, de certa forma, reproduzindo racismo e reproduzindo paternalismo, né, e todos esses termos que a gente conhece. Era só isso que eu queria saber. Obrigada. Meu nome é Naná.
pode vir. Buenas tardes, profesora Cabe. Sou estudante de mestrado em educação acá. Perdão pelo espanhol, muito pouquinho que eu hablo espanhol. Minha pergunta é no sentido que eu sou branco acá. Em Estados Unidos sou latino. E na Europa, algumas vezes, mas como se eu sou. Pode falar em português, Vou falar em não tem português. problema. Ela entende. É como se eu fosse lido como um árabe, né? Por causa das características. E acá em Brasil ainda eu sou branca aqui no Nordeste, mas em Sudeste sou nordestino. Então, uns comentários a mais sobre essa questão da leitura de raça conforme a localidade. Me interessa. Gracias. Manuel. Voy a ir contestando porque si no... Uy, Clayton. Me has preguntado algo que está difícil de contestar porque tengo un libro sobre eso, por dónde empiezo, de 400 páginas. Y no sé por qué me dio por preparar una charla más teórica, porque como ya acabé los libros, digo, voy a pensar qué es lo que aporté y tal, pero con respecto al tema de Ecuador, ¿cuál es mi posición? Bueno, yo conocí el tema de Ecuador muy bien, porque yo fui profesora... Yo soy española, pero llevo muchos años fuera de España. Salí en el año 89, casi más fuera que en España. Soy más bien un ciudadano transnacional. Entonces he vivido mucho en Estados Unidos, pero también en América Latina. Yo viví 8 años en Ecuador y fui profesora en la Flaxo, que creo que ustedes tienen Flaxo acá en Brasil, ¿no? Pues yo fui profesora de la Flaxo Ecuador. Y esto fue muy interesante en la época de Correa. Yo viví en Ecuador entre el 2003 y el 2011. Entonces, casi toda la primera época de Correa estuve allí. Y todo el movimiento de Correa surgió desde la Flaxo. Entonces, mis colegas eran ministros, mis estudiantes eran embajadores en España. O sea, teníamos un montón de información interna sobre qué estaba pasando en ese periodo. Pero yo explico en el libro que... bueno, las situaciones polarizadas, como conoces en Bolivia muy bien, y también ocurre en Venezuela, Cuba, y también para el caso de Ecuador, en la época de Correa, es muy difícil ser investigador bajo contextos polarizados, porque si hay un gobierno de izquierda y tú eres en algo crítico, te sitúan en la derecha. Pero bueno, entonces yo siempre fui crítica del gobierno de Correa desde el principio, porque hubo cosas que no me gustaron, desde el principio, desde que era ministro, y yo me considero de izquierdas. O sea, yo dentro de España, mi abuelo estuvo en la cárcel, fue perseguido por Franco, y mi bisabuelo era anarquista. O sea, toda mi familia es de la izquierda, pero cuando analizas te pones en la derecha. Pero bueno, nunca me gustó por varias razones, pero una de ellas era porque el gobierno de Correa era muy autoritario desde el principio. Ellos siempre estuvieron desprestigiando al Congreso, siempre estuvieron queriendo reforzar el poder ejecutivo. O sea, había una serie de... Nunca fue muy progresista socialmente, era antiaborto desde el principio, bastante ambiguamente con el tema LGTB. Hay personas, bueno, en eso, pero no era pro-LGTB. Es que él se definía como que venía de la iglesia, ¿no? Lo cual tampoco era muy cierto, porque yo hice trabajo de campo en la comunidad donde él fue misionero, supuestamente, y bueno, según unas periodistas que estudiaron muy bien el gobierno de Correa, unas colegas muy valientes, ellas descubrieron que un poco lo que él usó de su trayectoria de la teología de la liberación es porque él no tenía una trayectoria en la izquierda realmente. Y tampoco era indígena, como tú señalas, era blanco en el caso de Correa, pero tampoco era de clase alta, era una clase media. Entonces, un poco, yo desde el principio hubo cosas que identifiqué muy extrañas con referente, o sea, él al principio, claro, en Ecuador el movimiento indígena era muy fuerte y era la vanguardia de los movimientos sociales, desde 1990 en el primer levantamiento de indígena.
Entonces él asumió, Correa desde el principio asumió el indigenismo, o sea, asumió que él, como que él era amigo o él gobernaba con el movimiento indígena. Él quiso tener un vicepresidente indígena cuando él corrió por primera vez, pero los indígenas no quisieron correr con él porque justo acababa de ganar Evo Morales y los indígenas dijeron: no, no vamos a correr porque nosotros queremos mandar un presidente indígena, porque justo acababa de ganar Evo y ellos pensaban que tenían un chance. Entonces, pero Correa quiso invitarle, habló en quichua, porque Correa hablaba un poquito de quechua, pero no mucho, y habló en quichua y dio un discurso pidiéndoles que sea su vicepresidente, y Auqui Tituaña, que era un alcalde indígena, le dijo: "Good night, Mr. Correa", y le contestó en inglés. Esa es una anécdota que hubo. Pero les voy a contar un caso donde yo primera vez me di cuenta de que ahí había algo raro. Yo había hecho trabajo de campo en la comunidad donde Correa fue misionero, y cuando Correa se va a hacer presidente en el año 2006, va a hacer su primera investidura, en vez de hacerla en el Palacio de Gobierno, él fue a una comunidad indígena, que justo era la que yo había estudiado. Entonces yo me fui ahí con unos amigos. Y estábamos ahí y de repente vemos, y fue una cosa increíble, porque era una aldea muy pequeña, y de repente llegaba Correa en helicóptero, y llegó Evo Morales, y llegó Chávez también en un helicóptero, todos llegaban en helicóptero, pero la plaza del pueblo la habían acordonado, y no dejaban a las personas de ese pueblo entrar. Y todos los Correa y todos los presidentes dieron discursos, pero ninguna persona indígena pudo hablar. Eso es lo que yo llamo ventriloquismo y paternalismo, porque él quería estar en un lugar indígena para legitimarse de que los indígenas estaban apoyándole, pero él no veía a los indígenas como interlocutores, no los veía como agentes activos, los veía como background, como algo que le decoraba a él, como la camisa que él llevaba. Era algo que a él le daba legitimidad. O sea, una de las cosas que yo argumento en mi libro es que Correa veía a lo indígena como un símbolo, pero no como una persona. Y les puedo dar otro ejemplo también muy clarificador. Más o menos en el año 2007 hubo, cuando se presentaron los primeros planes de desarrollo del correísmo, y el ministro de las Emplades era un colega, un economista de la Flaxo, Van der Falconi. Entonces presentan el primer plan de desarrollo y a mí me invitaron, entre otras personas, y yo iba con un amigo que era indígena, y ahí llegaban los alcaldes. Bueno, es que en Ecuador los indígenas tenían muchísima autonomía y mucho poder en esa época. Llegaban los alcaldes, llegaban los gobernadores que eran indígenas, y entonces estos funcionarios eran todos blancos, porque no eran ni mestizos, eran blancos, una clase media alta, blancos, y entonces los funcionarios pusieron un PowerPoint, y cuando llegamos, todo este evento de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo era en un museo indigenista de Guayasamín, que se llama la Capilla del Hombre. Entonces, museo indigenista, subimos todos con los actores indígenas, personas que eran diputados y todo este tipo de cosas, y cuando llegamos al acto, estos funcionarios tenían unos mestizos disfrazados de indígenas representando a las 13 nacionalidades que hay en el Ecuador, cada uno con un objetivo del plan de gobierno. O sea, ahí estaba el alcalde Auqui Tituaña y había unos mestizos disfrazados de indígenas con las ideas del gobierno en unos carteles. No dejaron hablar a ningún indígena, solo hablaron los blancos, PowerPoint de 36 diapositivas. Y bueno, estas eran las contradicciones que hubo desde día 1, porque hay personas, yo también he tenido mucho argumento con lo que yo le llamo la teoría de las dos etapas, que tienen muchos colegas en Ecuador, que dicen, no, es que el correísmo era bueno, pero luego nos traicionó. Entonces hay la etapa buena y la etapa mala, pero en mi libro yo argumento que tú podías ver desde el principio este tipo de dinámicas. Entonces para mí la dinámica en el correísmo siempre fue paternalista con los indígenas, y bueno, y eso es antes de que se declare, y siempre fue autoritaria, eso es antes de que se declare el conflicto con el tema extractivista, que ahí ya la CONAIE se enfrentó directamente, el movimiento indígena se enfrentó directamente con el gobierno. Y ahí el gobierno comenzó a estigmatizar a los líderes indígenas, a insultarles, a llamarles terroristas, a detenerles, a perseguirles con la ley y todo este tipo de temas.
Y entonces, bueno, hubo una serie, yo tengo un capítulo en mi libro que es sobre las políticas que siguió Correa, pero eran muy sofisticadas, porque para empezar, muchos funcionarios de Correa venían de la izquierda y ellos venían de los movimientos sociales y ellos sabían cómo desactivar los movimientos sociales, porque ellos los habían creado, número uno. Número dos, empezaron a dividir a la gente, ¿no? Y a captar, digamos, a los liderazgos medios, a hacer clientelismo en las comunidades y a estigmatizar a los líderes. Hubo muchas estrategias. Y otras estrategias que hubo fue estrangular a las ONGs. Por ejemplo, Correa hizo unos decretos muy autoritarios por el cual nadie podía hacer política en el país, ese se llama el decreto 16. Las únicas personas autorizadas a hacer política en el Ecuador eran los partidos políticos autorizados por la Comisión Nacional Electoral, pero las ONGs o los movimientos sociales no podían hacer política. Entonces, fue toda una serie de, digamos, una mezcla entre extractivismo y políticas autoritarias. Y creo que ahí, bueno, habría mucho más que decir, pero al menos traté de dar algunos ejemplos y ahí aproveché para hablar un poco del caso de Ecuador. Con respecto a la pregunta de Nanay, y si es que pronuncio bien, me preguntas sobre que estás de acuerdo en el tema de que ser blanco no es solamente color de la piel, sino es como un comportamiento, una forma de, un hábitus y todo, ¿no? Entonces, en eso estamos de acuerdo. Y que a veces hay personas, mencionas no blancas, que se piensan ser blancas y reproducen el paternalismo, o el racismo o el paternalismo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que ahí es complicado es quién es blanco y quién no es blanco, porque un poco lo que yo propongo con este tema que estamos viendo varios autores sobre el tema legal, de que tanto en Brasil como en América Latina, las leyes de la colonia tuvieron ese impacto sobre las categorías étnicas y raciales. Entonces, un poco lo que propongo es que ser blanco, y esto no es 100%, porque sí, el color de la piel tiene una parte, obviamente, que viene de todo el colonialismo, pero es una posición, diría yo. En el caso de Ecuador es muy claro, porque también en los Andes y México, donde la división es más indígena, mestizo, blanco, y también hay poblaciones negras allí, pero hay mayor número de indígenas, supuestamente. Bueno, eso lo podríamos discutir, porque los censos van cambiando, pero yo digo que es una posición. Hay personas que no son muy blancas de piel, pero su posición en Ecuador es que sus antepasados fueron dueños de haciendas y tuvieron indígenas trabajando para ellos como siervos. Esas personas son blancas y se ven a sí mismas como blancas, aunque su piel no sea blanca. En parte, porque también yo conozco casos en Ecuador de personas que su piel no es blanca, pero que tuvieron haciendas, su familia, y que tuvieron indígenas trabajando casi como esclavos, como siervos, y puedo contar cómo se parece la servidumbre en el Ecuador a la esclavitud, pero es muy, muy cercana. Y tengo que comentar que en Ecuador los indígenas fueron siervos y no pudieron votar, y las haciendas se vendían con los indígenas dentro de ellas hasta el año 1964. O sea que es muy colonial, es muy reciente, digamos, el colonialismo allí. Estas personas se ven a sí mismas porque están en el lado, su posicionalidad, digamos, es blanca, pero digamos que quieren entrar al Club de la Unión de Guayaquil o quieren entrar, ahí a lo mejor hay personas más blancas que ellos que no les ven como blancos. O sea, yo tengo el caso de esta persona que estoy pensando, que su familia tuvo hacienda, que tuvo indios como siervos, que no es blanca, pero que para poder entrar al club de la clase alta de Quito necesitó una carta de recomendación, porque la clase alta no le veía como tan blanco. Entonces es más complicado, ¿no? Yo creo que yo quiero decir que no es solamente el color de la piel, pero tampoco es que el color de la piel no importa nada. Es una posicionalidad, y lo mismo con ser indígena. He conocido indígenas que son de ojos verdes, incluso bastante blancos, porque muchas veces son resultado de, como un estudiante que tenemos en Florida, su tía que le crió a él es el resultado de una violación del hacendado a una señora indígena. Entonces ella es muy blanca, es hasta rubia, pero ella viste como indígena, habla el quechua
y se crió en una comunidad, entonces ella es indígena, pero su piel es blanca y sus ojos son claros y hasta su pelo es casi amarillo. Entonces ahí viene la... Pero obviamente dentro de los indígenas le ven a ella como más blanca y eso tiene cierto estatus. Entonces sí, con eso estoy de acuerdo contigo, Nanay, en ese tema. Con respecto a la pregunta de Manuel, sí, me encantó tu pregunta, no sé por dónde estás, ya, sí, ya no te veía. Sí, porque justamente es lo que yo quería decir con mi interpretación del tema de raza, y veo que lo cogiste muy bien, porque eso eso en la bibliografía de América Latina está muy establecido, ¿no? Que el tema de raza no es permanente, que es relacional, depende de con quién te relaciones. Tú puedes ser una cosa u otra, puedes ser indio en un contexto y ser blanco en otro, que también lo hay. Digamos, una persona de un pueblo de provincias puede verse así como blanco frente a las personas de las comunidades indígenas, pero va a la capital del país y le ven como indio. O sea que ese tipo de... Y por eso es que a mí me parece muy interesante, y es una cosa que yo en mis libros me he ocupado mucho, que es, por un lado hay estos procesos globales, como procesos coloniales y leyes coloniales muy amplias, y la esclavitud y temas muy amplios, pero luego hay temas muy, muy locales. Entonces, en el tema de México, yo me enfoqué específicamente en cuáles eran los estereotipos de los jornaleros agrarios. Por ejemplo, había un estereotipo, era pues lo que he comentado del trabajo infantil, que el trabajo infantil era parte de la cultura indígena, porque había muchos niños trabajando en los campos, y también en Estados Unidos muchos jornaleros mexicanos que están trabajando en los campos de agricultura de Estados Unidos también son niños. Esa era una, pero había otras, por ejemplo, que decían que en el norte de México los indígenas del sur eran muy chaparritos, decían ellos, bajitos, y en el norte de México ser pequeño era racializado, se veía como un rasgo de indígena, ser bajito. Los norteños eran altos, entonces ser alto era una forma de blancura, y ser pequeño era una forma de ser indígena. Entonces ellos decían que el indígena era perfecto para el trabajo de jornalero agrícola, porque como era muy pequeño, estaba más cerca de la tierra y era mucho mejor para trabajar la tierra. Pero este argumento, este estereotipo se usaba para ponerles en las ocupaciones que eran peor pagadas, porque las ocupaciones de clasificadores de fruta eran mujeres norteñas, eso tenía un salario mayor. O sea, este tipo de estereotipos se usaban para la segregación laboral. Entonces, en mi trabajo yo digo, no hablar de racismo en general, sino hablar muy en concreto, cuáles son las imágenes concretas y cómo se usan específicamente, ¿no? En unos contextos muy, muy particulares. Sí, porque creo que esto es importante, porque una cosa que a mí... Hay personas que critican el racismo, digamos, pero lo critican muy en general. Y esto, cuando lo criticas muy en general, causa impunidad, porque como algunos han dicho, Bonilla y otros, creo que es Bonilla, un autor de Estados Unidos, es un racismo sin racistas. Se habla del racismo, pero no se habla de los racistas. Y el problema con mis libros es que el mío es con nombres y apellidos. Esta persona, Van der Falcon, hizo esto, y ahí, bueno, vienen los problemas de estudiar hacia arriba y estudiar las élites, que cuando lo publicas no gusta, y entonces, por ejemplo, mi libro sobre México no está traducido al castellano, porque no quisieron que se traduzca. Y muchos años después, un amigo mío se convirtió en director de la universidad, ahí en el Colegio de la Frontera Norte, en Baja California, le dije, bueno, ya pasaron 10 años, lo podemos traducir ya al español. Y dijo, no, es muy delicado, porque las personas de las que estás hablando todavía viven. Pero yo no, o sea, como antropóloga, yo les cambiaba el nombre, no ponía el mismo nombre. Los antropólogos hacen eso a veces. A no ser que sea un funcionario público. Si es funcionario público o estás citando un periódico, pones el nombre. Si es una persona privada, pues le cambiaba el nombre, pero igual se sabía quién era, porque son lugares pequeños, o sea. Entonces, bueno, ahí viene esa idea. Por eso lo concreto, porque yo creo que hay un tema de responsabilidad social y de
luchar contra la impunidad, que tiene que ver con escribir de forma concreta y no un racismo muy general, que parece muy, cuando dices el patriarcado y el capitalismo racista, parece muy radical tu discurso, lo cual te sirve para ascender en ciertas academias, pero en realidad no estás siendo tan crítico, porque no estás diciendo las cosas que realmente están ocurriendo, o al menos no estás nombrando, ¿no? Entonces, bueno, yo me he metido en algunos líos, podemos hablar si quieres. Pero lo dejo por aí por ahora e por si hay mais perguntas. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas também já podem levantar a mão quem quiser fazer a próxima. Eu acho que a Carmen trouxe agora um ponto importantíssimo, assim, central no nosso projeto, né, que é o desafio de estudar elites. Então, primeiro, eu queria ressaltar a importância de estudar elites para a gente compreender contextos concretos de desigualdades sociais e desigualdades raciais. Então, é muito fácil, e principalmente é esse o principal motivo pelo qual, quando você vai fazer uma busca sobre estudos de elites, você encontra pouquíssimas coisas. E as coisas que você encontra são principalmente sobre elites políticas, mas dificilmente você encontra estudos sobre elites econômicas e elites sociais. Você dificilmente encontra estudos que mostrem as microagressões de fato acontecendo, né? Estudos antropológicos, principalmente etnográficos, em que você evidencia essas microagressões como formas reais do racismo se processar no cotidiano. Então, é como o Bonilla Silva fala no livro dele, Racismo Sem Racistas. É como se o racismo existisse em abstrato. Todo mundo sabe que o racismo existe, mas quem pratica o racismo concretamente? Né? Então, existem muitos estudos sobre negros no Ceará, mas quantos estudos existem sobre brancos no Ceará? Sobre formas pelos brancos, pelas quais, claro, mestiços brancos, né? Então, aqui somos mestiços, mas somos mestiços brancos. Então, como esses mestiços brancos reproduzem, por meio de interseções também de classe, de gênero, formas racistas em microagressões cotidianas. Então, eu gostaria que a Carmen falasse um pouco sobre esses desafios que ela enfrentou, né, como antropóloga, de entrevistar elites. Você já falou que foi difícil publicar o seu livro, mas como foi ter acesso a essas pessoas? Porque uma das dificuldades nossas como pesquisadores é de entrevistar elites. Eles não querem falar. Eles percebem de cara que você vai fazer algo crítico, quando percebem, né, a menos que você chegue lá e não omita o que você está fazendo, eles não vão falar sobre si mesmos, né? Eles são bastante restritos em sua vida privada, enfim. Então, o que eu tenho feito, particularmente, é observação participante, né? Mas, quando se trata de entrevista, é bem complexo. E eu queria te ouvir sobre isso, né? Sobre os desafios de pesquisar elite, que vai ser o tema do seu curso aqui. E abro também para próximas questões aí. Alexandre Flemme Vale é um meu colega antropólogo e muito querido. Quero agradecer a ele, inclusive, por ter me ajudado na divulgação desse evento. Muito bom, prazer, Carmen. Muito obrigado pela conferência. Eu queria lhe perguntar a respeito dessas relações de exploração doce, que o paternalismo, você falou aí, de microagressões e de uma dimensão, digamos assim, afetiva no paternalismo. Eu estou perguntando isso porque, quando a gente trabalha com questões ligadas a direitos culturais, né? Assim, por exemplo, atualmente, a gente tem desenvolvido uma pesquisa sobre frequentação dos equipamentos culturais em Fortaleza, né? Então, como é que essas relações elas reverberam, né, para as populações racializadas e minorizadas, né, no sentido de ocupar esses espaços, e digamos assim, qual o limite, né, assim desse horizonte paternalista nos direitos culturais? Não sei se eu me fiz entender, né? Estava pensando nessas questões que você colocou a respeito, desculpe a lentidão, enfim,
tomando essa questão, né, do paternalismo, que ele não é uma coisa necessariamente explicitamente agressiva, né, mas que acontece. Eu estou pensando assim, que a gente precisa responder ao paternalismo enquanto uma figura de desordem. E a gente precisa acreditar, por exemplo, em direitos culturais, na cultura, na inserção, né, quer dizer, pensar a exclusão, pensar a branquitude, etc. Como é que isso acontece nas experiências territorializadas dos direitos culturais? Aí, tomando aí um gancho nessa questão da Geisa, que ela colocou sobre a antropologia, como é que fica a questão da empatia, quando a gente não tem mais empatia com nossos interlocutores? Quando você vai estudar elite, você sendo uma mulher de esquerda, você vai ter dificuldades se você vai trabalhar com elites da extrema-direita. Como a Geisa disse, você não vai ter nem acesso. E aí eu me lembro do de um antropólogo americano, o Geertz, que ele fala no Saber Local da ideia da empatia. O conhecimento antropológico ele é somente um conhecimento que nasce da empatia, mas quando você não tem empatia nenhuma, você está estudando uma pessoa nazista, fascista, como é que você vai criar empatia numa experiência desse tipo? Então, são só questões. Parabéns a Geisa pelo evento, e muito obrigado. Agradeço também a pergunta. Mais alguma, pessoal, para a gente fechar aqui um bloco de 3? Uma mais. George Paulino é o chefe do Departamento de Ciências Sociais, antropólogo também, e também foi muito importante a participação dele em favorecer que o evento acontecesse, né, como atividade de greve. Boa tarde, Carmen. Bem-vindo, obrigado pela conferência. Parabéns, Geisa, pela organização do evento. Não é, na verdade, uma pergunta. Esse assunto de como estudar elite me veio, por acaso, recentemente, por conta da publicação de um artigo, e eu acho que vale a pena comentar também, né? É um artigo sobre a cultura cemiterial no município de São Gonçalo do Amarante, que tem população indígena, né? E uma população indígena negada. E o colega parceiro que me convidou para escrever o artigo com ele já tinha um material sobre isso, ao qual eu acrescentei o que pesquisei. Porque o relato de pessoas influentes no discurso em São Gonçalo do Amarante não coloca os indígenas em evidência. Tem uma leitura bem paternalista, na verdade, que diz que não houve conflito quando os índios foram retirados de lá, que eles saíram tranquilamente. Mas isso não é verdade, porque, mais recentemente, quando o governo do Estado, junto ao setor empresarial, decide implementar um complexo industrial e portuário na região, e depois uma siderúrgica, a população anassé daquela comunidade, né, sai de um certo anonimato e se mostra como indígena, e o grande eixo da luta passa a ser a preservação do cemitério do Cambeba. Cambeba é o nome de um primeiro cacique do povo indígena que habitava aquela região. E hoje o cemitério do Cambeba fica no município de Caucaia, mas numa fronteira de habitação indígena com São Gonçalo do Amarante. É impressionante como o discurso sobre o cemitério da sede não fala nos indígenas, né? E eu, percebendo essa ausência, fui pesquisar para mostrar que, na verdade, desde o século XVI, existe um cemitério que é sagrado para os indígenas, né, onde eles são sepultados. Mas o que a gente observou como conclusão nessa rápida pesquisa é que, na sede do município, há uma centralidade da elite quando constrói o discurso sobre a memória do cemitério que foi fundado por brancos, mas que tem indígenas sepultados lá que não são sequer mencionados nem lembrados, porque no desfecho mesmo dessa construção, né, dessa obra do porto, e mais recentemente da siderúrgica, foi criada uma reserva chamada Taba dos Anassé, Anassé-Taba. Originalmente, teve um tempo na história do município que o nome do lugar era Anassé-Taba, né, significa Taba dos Anassés. Então, foi demarcado pelo governo do Estado uma reserva indígena que não é originalmente onde eles moravam. Só para lembrar, né, como a memória oficial também ela direciona para uma percepção de elite sobre uma realidade que termina excluindo a população originária. Obrigado.
Obrigada, George. Então, a gente pode... ele falou várias coisas que talvez o contexto, né, precise de alguma explicação, mas deu para entender o geral, né? Mais ou menos. Sim. Então, São Gonçalo do Amarante é um município no interior do Ceará, né, e os Anassés é um povo... Isso. Pronto. Então, vamos passar para... Bueno, muy interesantes todas las preguntas de antes y ahora, y difíciles. Los desafíos de estudiar a las élites, sí, es muy complicado. O sea, ya hablé ya de, bueno, para empezar, como estudiaremos en el curso que voy a dar, primero es el acceso, no quieren ser estudiados. De hecho, hay uno de los autores que voy a usar en el curso que define a élites como personas que pueden controlar su autorrepresentación. Entonces, parte de sus características es que ellos controlan cómo son representados. Entonces, bueno, hay el problema del acceso, ese es no quieren hablar o no quieren darte acceso. Hay un segundo problema que luego es cuando publicas, o sea, tú publicas sobre el Estado, así en general, o sobre los grupos racializados y casi nunca eres responsable de tus acciones, pero con las élites ellos más fácil que vayan a leer lo que escribiste o que... Bueno, a veces depende también de la élite, hay élites más cultas que leen, otras menos cultas, dependiendo de los países, ¿no? Y de las zonas, pero sí, hay el problema de... Por ejemplo, a veces lo de cambiar el nombre. Digamos, en mi primer libro yo cambié el nombre de las personas de élite que estaba entrevistando porque aunque todo el mundo sepa quiénes son, pero también te podrían hacer un juicio, digamos. Pero si cambias el nombre, pues quién sabe quién era, ¿no? Y puedes decir, no, esto no era. Pero bueno, hay algunas ideas. Pero yo creo que vale la pena estudiar las élites etnográficamente. Mi curso se va a centrar más en estudiar etnográficamente, porque sé que Hugo, mi compañero Hugo Cerón, que estuvo aquí antes, él tiene otras estrategias de usar publicaciones o redes sociales. Yo ya, como tengo muchos años de ser académica, pienso que siempre hay como darle la vuelta a un tema. Aunque no se dejen estudiar, va a haber cómo llegar. Si no llegas por aquí, llegas por allá, pero tiene que haber una forma. Yo creo que si uno insiste, pero claro, en los estudios de las élites, una cosa de lo que vamos a ver en mi curso es que la posicionalidad es importante. Por ejemplo, en mi caso, cuando estuve en México y cuando estuve en Ecuador, mi posicionalidad como persona de la metrópolis, racializada como blanca y como, digamos, española, pues sí tuvo impacto en darme acceso a estas élites, porque sí querían hablar algunos en México. Entonces, en el caso de México, yo les dije a estas personas, yo estaba estudiando una mujer vamos a leer ese artículo en el curso, por cierto, a una mujer de la clase alta mexicana que había sido de la élite, eran como familias que se habían ido casando entre ellas de las distintas élites que había habido en México desde antes de la Revolución hasta el neoliberalismo. Pero ella sí me quería hablar porque yo era española, pero fue complicado también por el tema del paternalismo, porque yo le dije a ella, yo sí le di una propuesta donde dije, yo estoy estudiando su organización no gubernamental, pero ella siempre entendió que yo estaba estudiando los indígenas, pero yo sí le dije, yo estoy estudiando a ustedes, porque me parece muy interesante el trabajo de caridad y de trabajo social que ustedes están haciendo, o sea que, porque uno no puede estudiar en secreto, ahora con los comités de ética, antiguamente había personas que se infiltraban y estudiaban sin avisar, pero eso ya no se puede hacer. Entonces yo le avisé a esta persona, pero el paternalismo mismo creaba dificultades, porque esta persona, ella creía que estaba haciendo el bien, número uno, ella estaba yendo ahí a ese barrio pobre a ayudar a los indígenas, entonces yo trato de plantear en mi escrito su punto de vista también, porque tampoco quiero ir y decir, oye, todo lo que ella está haciendo está mal, ¿no? Pero ella era amable conmigo, entonces hay una cuestión de los lazos de afectividad, dices, bueno, ¿y yo cómo escribo esto sobre esta persona que fue tan amable conmigo? Pero a la misma vez esta señora era súper amable conmigo, conmigo quería hablar porque yo era española, pero decía unas cosas como, por ejemplo, ella creía que las mujeres indígenas no necesitaban un hospital porque sus cuerpos no sentían el dolor.
me explicaba. Decía, no, es que ellos no sienten el dolor como nosotros. Nosotros tenemos cuerpos sensibles, pero entonces no necesitan un hospital. Tenía ideas de racismo biológico del más crudo y puro, pero la señora era de la izquierda mexicana, créanlo o no, era del PRD. Ella se identificaba como... era medio PRI, PRD, en México nunca se sabe, es un poco ambigua la política, ¿no? Pero ella se consideraba una señora de izquierdas, pero una señora de clase muy alta. Y bueno, yo tuve hasta pesadillas escribiendo este artículo, pensaba que iba a aparecer en una conferencia donde yo estaba hablando de esto. O sea, es muy, muy complicado. Y luego cuando escribes, pues hay el tema eso, pero yo creo que sí vale la pena hacerlo, porque es una parte de la sociedad que tenemos que comprender. Pero de hecho, por ejemplo, yo tengo acceso en Ecuador a élites que yo quisiera. Había unas personas muy mayores, unas señoras ya que tienen ahora 90 años. Y estas personas, o sea, en Ecuador se ha escrito mucho sobre la hacienda o la plantación, pero siempre desde el punto de vista de los indígenas, pero no se ha visto la plantación desde el punto de vista de los hacendados. Y lo que estas personas cuentan de la élite que fueron hacendados es muy interesante, pero estas personas hablan, pero tienen prohibido que escriban. Me han dicho, tú no, porque son personas familiares, digamos, son de la familia de mi esposo. Entonces ellas me han dicho, tú todo lo que oigas aquí, tú no puedes escribir una palabra de esto. O sea que yo sé muchas cosas que no las puedo escribir, porque ellas no, y yo quería, ahora que ellas ya están, pero lo interesante de esta clase social es que ellas están llegando, son personas muy cristianas, muy católicas, y están llegando al fin de su vida y ellas se sienten arrepentidas. Algunas quieren hablar y quieren contar cómo fue que ellas explotaron a estas personas y tal, pero ahora son sus hijos que prohíben que nosotros podamos grabar estas historias. Entonces, bueno, no sé cómo, pero yo todavía estoy pensando en hacerlo. Es muy, muy complicado y tu posicionalidad, bueno, si tú digamos que no eres blanco o no eres español, ¿cómo lo harías? Ahí hay complicaciones. Yo tomé una clase en la universidad de un profesor hindú que escribió, era una clase que se llamaba Antropología al revés, que era, ¿qué pasa si, digamos, un brasileño estudia a los blancos gringos? O un indígena estudia a las élites, o ¿cómo se podría hacer esto? Y sí hay cómo, pero es más complicado porque no te van a dar acceso, no te van a tomar en serio, pero hay casos. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes míos indígenas que ahora hay uno que hizo la maestría, va a hacer un doctorado, y tengo varios estudiantes míos que son indígenas que han hecho doctorados y también afroecuatorianos, y ellos consiguieron a través de becas ir a la universidad de la élite y saben cómo relacionarse con ellos, entonces ellos pueden hacerlo, pero es complicado, no diramos que es fácil. Con lo de la pregunta pero creo que vale la pena, o sea que hay que ver cómo. Con la pregunta de Alessandre sobre el paternalismo, la discriminación dulce, la microagresión, a ver cómo puedo contestar, cómo responder. Quería hablar, sí, cómo responder a este paternalismo, sí, porque yo lo que menciono sobre la agresión dulce es que primero a veces la gente no la ve ni como racismo, porque tenemos, y en el caso de Ecuador yo también estudié personas que son muy paternalistas, nunca han escuchado a un indígena, pero se creen representantes de los indígenas, pero ellos no pensarían que eso es paternalismo, entonces a veces ni siquiera se identifica como racismo, pero aún si lo identificas es muy difícil confrontarlo como activista, porque una de las cosas que mencionaba Van den Berghe es que el racismo abierto permite más fácil la conciencia política y la lucha, mientras que el paternalismo, y eso es algo que se ha bregado mucho el movimiento negro de Brasil también con esto, ¿no? Cómo creamos conciencia política en un ambiente que se dice que no hay racismo y que es paternalista y todo esto, es más complicado. Entonces yo tenía unas ideas al final, fíjate, mi charla era larguísima, pero estaba de los aprendizajes activistas, era cómo distinguirlo y cómo cuestionarlo o desmantelarlo. Era lo que yo tenía al final de mi charla. A ver si lo encuentro. No, ¿dónde estoy? Porque creo que vale la pena, así más en concreto, si tú estás ya en un proyecto concreto o tú eres un activista, ¿cómo puedes
luchar contra esto. Entonces, una respuesta, la verdad no tengo una respuesta muy concreta, pero mis compañeros que están trabajando sobre élites y blancura o blanquitud en México son muy activistas, tienen por ejemplo el grupo Coopera, donde ellos hacen talleres con la gente a ver cómo pueden luchar contra el racismo, qué significa ser blanco o ser discriminado. Entonces estuve pensando sobre esto y digo, esta es una respuesta provisional. Digo, pienso que el paternalismo levanta su cabeza cuando hay un dominante que habla por el dominado. Eso a mí se me suben las antenas. Cuando alguien está diciendo, no, es que los indígenas lo que piensan es esto, pero no es indígena el que te está hablando. Y muchas veces la gente toma eso como la voz de los indígenas. Entonces crea confusión, porque lo que la gente cree que es lo que los indígenas dicen en realidad es lo que los mestizos dicen que los indígenas dicen. Ahí yo veo una antena. Entonces, cuando alguien se está apropiando de la voz de otro y se está erigiendo en su protector, ahí yo creo que te puedes dar cuenta que está ocurriendo el paternalismo. Y también cuando ves los resultados de ese discurso de exclusión, porque se le está protegiendo. Por ejemplo, había una funcionaria en México que decía, en México el indígena no puede tener una educación, por ejemplo, no puede acceder y tampoco puede ser rico. Ella tenía estas ideas. Dice, para ser indígena tienes que no tener educación formal y tienes que ser pobre, según ella, porque si no, no eres indígena. Dice, porque si un indígena es rico es porque le ha robado a su comunidad, decía ella. Porque el indígena, cuando adquiere riqueza, debe redistribuir, y si no redistribuye es que es degradado. Entonces, por definición, tenía que ser pobre, porque si es que adquiría riqueza tenía... Y este tipo de estereotipo, por ejemplo, se usaba mucho en México para pagar menos. Decían, no, es que los indígenas no necesitan que les pagues mucho. Esto decían los productores agrarios. Decían, porque si les pagas, número uno, a ellos no les interesa el capitalismo y la riqueza. Pues ¿para qué les vas a pagar más? Y número segundo, di que les pagaras. Se lo van a gastar en fiestas de la Virgen y en fiestas patronales y tal. Entonces, ¿para qué? O sea, que tú estás viendo, hay dos cosas. Una persona que está hablando por otra, número uno. Estás viendo que el resultado de ese argumento supuestamente es proteger al indígena, pero en realidad es excluirle de esta oportunidad económica de tener un mejor salario, digamos. Entonces, bueno, ahí tienes un caso, pero no era fácil, o sea, porque mucha gente se perdía en el camino, sobre todo otros mestizos. El que es discriminado sí se da cuenta, ¿eh? Esto, cuando yo digo que no se identifica, no lo identifican otros blancos mestizos, porque la persona a la que le está ocurriendo sí se da cuenta de la microagresión. Y luego, ¿cómo desmantelarlo? Digo, el paternalismo es difícil porque es tramposo, se basa en lazos afectivos de los que es complicado desembarazarse, como a mí me pasó con la señora de la que tenía que escribir, que era tan amable que luego me dio pena escribir de ella. Primero bueno, si un discurso escrito se puede escribir una respuesta para desenmascararlo, bueno, digo, si un discurso es escrito, o sea, lo que pasa con el racismo discreto es que hace falta pensar más y explicar mucho más. Digo, por eso mi libro de Ecuador a lo mejor tiene 400 páginas, porque mucha gente no te cree, porque supuestamente Correa era descolonizador y supuestamente era amigo de los indígenas, pero entonces tienes que explicar todas las sutilezas. Sí, pero es que se puso la camisa y hablaba el quichua, pero no les dejaba entrar en la plaza y les quitó la autonomía. Entonces, el paternalismo es un poco como el populismo. Otro tema importante, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando explicas el populismo es muy difícil a los estudiantes entenderlo, porque es por un lado pero por el otro. Entonces, y yo creo que ese es el éxito del populismo y del paternalismo, que no son claros, que confunden, por eso son tan efectivos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, por escrito lo puedes hacer. Ahora, en el momento en que está ocurriendo, también lo podrías hacer. Por ejemplo, si alguien está hablando, si un mestizo está diciendo, no, los indígenas lo que piensan es esto. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿y cómo sabes que esas personas piensan así? ¿O con quién has hablado? ¿Quién te lo dijo? Porque entonces ahí puedes quizá, no sé, pero vamos, no lo tengo tan claro ese tema. Y luego tenía la tercera pregunta de Paulino, que era... había varias cosas, pero una de ellas era quién construye la memoria oficial, quién construye las narrativas.
sobre un lugar. Bueno, la lucha sobre la memoria a nivel mundial está convirtiéndose en un tema importantísimo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Florida, tenemos una guerra ahora mismo con quién construye la historia y la memoria. Nuestro gobernador, DeSantis, ahora mismo en mi universidad está prohibido hablar de racismo sistémico. Esta charla que yo estoy dando está prohibida, yo igual la doy allí, pero no, está prohibido. Nos podrían echar de nuestro trabajo por hablar que el racismo es un sistema. Y también por hablar de privilegio blanco. Hay una ley que sacó el gobierno que si tú dices que algunas personas son responsables de que hubo esclavitud o de que hubo racismo o que sus descendientes disfrutan el privilegio de lo que hicieron sus antepasados, todo eso está prohibido porque según ellos es discriminación a los blancos porque les haría sentir mal a las personas blancas. Entonces, eso dice DeSantis, gobernador DeSantis. Entonces, bueno, ahora mismo en las escuelas públicas de Florida, bueno, para ver las cosas que dice DeSantis son tan maravillosas como que él dice que la esclavitud en realidad fue buena para las personas esclavizadas porque aprendieron destrezas y aprendieron oficios. Eso dice, o sea, es totalmente tan absurdo. Pero entonces en las escuelas no se puede hablar de estos temas, no se puede hablar de racismo sistémico, ni tampoco en la universidad. Entonces, ¿qué han hecho las personas negras en mi estado? Ellos han, en las iglesias, como siempre en Estados Unidos, la resistencia de derechos civiles es a través de los grupos religiosos. Interesantemente, las iglesias negras están enseñando la historia de la esclavitud a los niños, porque dicen, nuestros niños afroamericanos tienen que aprender cuál es nuestra historia, pero la escuela no la puede enseñar. Entonces ellos están, bueno, hay libros prohibidos, por ejemplo, todos los libros que tienen que ver con LGTBQ, prohibidos. Entonces los muchachos de secundaria que son gay o lesbiana o transexual, ya no pueden aprender su propia historia. Entonces es una maravilla, esto es lo que más me gusta. Hay bibliotecas clandestinas, entonces los estudiantes de tarde van a la casa de la profesora a leer los libros prohibidos, y yo digo, bueno, lo único bueno de la política de DeSantis es que los estudiantes van a leer, ahora como está prohibido leer. Pues todos están buscando los libros prohibidos sobre qué significa ser gay o ser trans, porque el ataque es a las mujeres, el aborto, bueno, todo lo que ustedes conocen también aquí con Bolsonaro. Pero, y otro ejemplo que quería contar de las políticas de la memoria, yo ahora estoy haciendo, después de estudiar el tema indígena y estudiar en América Latina, dije, bueno, llegó un momento de mi vida de que yo también quería estudiar mi propia historia de mi familia, porque mi familia vengo de una familia que fue republicana, mi padre fue un abogado laboralista que luchó también contra el franquismo y el fascismo. Entonces me puse a estudiar esa historia, pero en España hay una guerra ahora mismo también con las políticas de la memoria, y también es una cuestión legal. La ley de la memoria democrática es interesantísima, no tiene desperdicio, es casi un libro de historia, es muy bonita, ¿no? Cómo está escrito, por qué hay que estudiar la memoria y por qué hay que recuperarla y todo esto. Y es una cuestión legal que tiene muchos lados, tiene lados de derechos humanos, tiene el lado de patrimonio y todo esto, ¿no? Entonces yo estoy recuperando este patrimonio, pero hay personas, el Partido Popular, la derecha, y el Partido Fascista o Neofascista Vox se oponen a que estudiemos la memoria. Entonces, por ejemplo, yo les cuento una cosa muy pequeña, pero un detalle de esta historia que estoy escribiendo de mi familia. Pero yo tenía un tío que era un artista gay en la época de Franco, pero él era conservador y él salvó a mi abuelo de que le fusilen, pero a través de redes fascistas gays. Esto era muy interesante, ¿no? Había toda una serie de gays fascistas que se ayudaban entre ellos y salvaban a otras personas. Eso nadie sabe que... Bueno, mi tío nunca se supo que era gay, y nadie lo ha dicho, pero yo lo sé y lo he descubierto. Pero el caso es que mi tío, que era artista gay, y todas estas personas gays, bueno, en esa época, bajo el fascismo, si tú eras gay, te podían matar, como mataron a Federico García Lorca, había varias opciones, ¿no? Te podían mandar a la cárcel, te podían mandar a trabajos forzados, pero la forma en que no te mataran o te mandaran a la cárcel era demostrar que eras... persona de familia y que eras muy católico. Entonces a veces las mamás escribían cartas de recomendación, sí, mi hijo es mariquita, pero es súper católico y muy bueno y tal, para ver si le podía sacar de la cárcel, ¿no? Entonces el tío mío era miembro de una cofradía.
había una cofradía que era de un Cristo. Y entonces, toda la cofradía, las cofradías, como ustedes saben, eran por oficios. Había la cofradía de los plateros, había la cofradía de los carpinteros. Esta era la cofradía de los artistas y los intelectuales, y eran todos gays. El hermano mayor era gay y todos eran. Bueno, pues ahora yo me fui a España y le pedí al hermano mayor de la cofradía, luego les echaron, y ahora ya no es así esa cofradía, pero le pedí al hermano mayor que me deje acceso al archivo y me dijo, no, las personas que son ajenas a mi cofradía no pueden tener acceso al archivo. Y yo le dije, bueno, pero mi tío era parte de esa cofradía, y me dijo, mucho menos. Entonces, porque estos están en contra de la ley de la memoria. Entonces, por ejemplo, parte de, descubrir cómo era la violación de violaciones de derechos humanos de personas LGTB en la época del fascismo es también prohibido, ¿no? Entonces, yo creo que lo de las leyes de la memoria es súper interesante, y este es en el tema que ahora estoy empezando a trabajar, así que gracias por la pregunta. Siento que he hablado bastante. Então, topa responder? Você responde mais alguma pergunta? Si ellos quieren o si están cansados, no sé cómo piensan ellos. Então, vocês têm mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Então, gente, eu quero agradecer muito a Sabrina, que é a coordenadora discente do Núcleo de Estudos em Raça e Interseccionalidades, ela quem também me ajudou bastante na divulgação desse evento. Quero agradecer a todos que também ajudaram aqui, que participaram da divulgação. E quero falar mais só uma coisa a respeito da importância de estar trazendo essa discussão sobre essas políticas indígenas no Ceará. Nós vimos, dentro do projeto Fulbright, enfatizando muito mais a discussão negro-branco, né? Então, esse tem sido o nosso enfoque. E trazer a questão indígena, para nós, tem uma importância muito grande. Muito recentemente, tem aparecido nas nossas pesquisas a discussão sobre afro-indígenas no Ceará, né? É uma categoria importantíssima que nós precisamos discutir. Cada vez mais eu penso que não podemos pensar o racismo apenas tomando os Estados Unidos como referência. Os Estados Unidos são, sem dúvida, uma referência importante, mas nós precisamos pensar muito mais similaridades com processos vividos na América Latina. E quando a gente pensa aqui no Ceará particularmente, onde essa dimensão fenotípica africana da descendência africana, está muito relacionada também à miscigenação com indígenas, e como esses indígenas habitam territórios urbanos, muitas vezes eles não são também reconhecidos em suas ancestralidades. Então, são temas que nos desafiam muito, que nós que pesquisamos racismo e as relações com as elites. Além disso, eu acho muito importante essa temática que a Carmen está trazendo, particularmente para o Ceará, porque aqui nós temos lideranças progressistas há mais de 20 anos governando o nosso Estado. E, no entanto, quando se trata de segurança pública, as práticas racistas, por exemplo, em presídios, são as mesmas que vigoram em governos de direita ou de extrema-direita. E, por isso, por exemplo, eu acho que o próprio presidente Lula, quando ele foi eleito, ele falou, me pressionem, eu preciso ser pressionado. Nós estamos aqui para pressionar o governo, para que ele realmente saia desse receituário, porque esse é o receituário da direita, né? O receituário do racismo nos presídios, o receituário que ataca direitos indígenas, que disfarça isso por meio de certas práticas que parecem dar voz, né? Que é uma expressão tão ventríloca também, né? Para os indígenas, mas que, na verdade, na prática, não faz nada para garantir esses direitos. Então, eu acho que, quando nós trazemos pesquisadores de ponta, como a Carmen, que também vão tensionar os governos progressistas, é um serviço que nós estamos prestando aos próprios governos progressistas, para que eles, de fato, sejam progressistas, né? Então, assim, quando hoje nós estamos no governo do Ceará, no estado do Ceará, onde joga-se gás lacrimogêneo contra grevistas,
ameaça-se grevistas, né, que estão fazendo greves aqui, não só nós, professores aqui da Universidade Federal, estamos em greve, mas também professores das universidades estaduais estão em greve. Então, temos uma greve geral na educação no nosso Estado. E os professores estavam sendo ameaçados de cortar o ponto, né? Então, o governo federal não está ameaçando cortar o nosso ponto, mas também não nos concede reajuste nenhum, né? Enquanto a gente vê outras trocas sendo feitas no Congresso Nacional. Então, a gente precisa pressionar os governos progressistas. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês, por estarem aqui nessa tarde de sexta-feira, né, dedicando o seu tempo para esse debate. E a gente continua com a Carmen, vai ficar aqui durante um mês. O curso que ela está ofertando está sendo oferecido apenas para alunos matriculados, mas, eventualmente, podemos conversar uma outra aula que alguém tem interesse, se pode conversar para assistir. Tá bem, gente? Então, as aulas são às quintas-feiras, às 14 horas, e qualquer coisa vocês entram em contato com a gente através do NERI, que também está promovendo esse evento, e a gente tem o Instagram, NERI UFC, lá no Instagram, vocês podem contactar a gente. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todo mundo, bom fim de semana. Obrigada, Carmen, foi maravilhosa você, muito generosa. Buenas preguntas. Qué bien, creo que nos entendimos bastante, ¿no?